Buenos días a todos. En este nuestro tercer día de retiro, un retiro corto, en el que hemos realizado un itinerario que ha de ser continuado con nuestra vida cotidiana y continuaremos también a lo largo de los próximos meses con las dos líneas que hemos desarrollado aquí de guía de la práctica del Zen y de el ciclo de venir a ser nadie. Toca hoy otro de los grandes maestros en la cultura occidental, la cultura cristiana, que es el maestro Eckhart. En esa coincidencia de mensajes que nos llevan a la nueva conciencia. Maestro Eckhart, dejarme que os haga alguna pequeña referencia a él. La encontráis en la web, en Voces, Maestros y sus voces. Está entre el siglo XIII y el siglo XIV. Es conocido como Meister Eckhart y se le conoce, o nosotros le nombramos, como el príncipe de los místicos, tanto en cuanto ha desarrollado una profundidad en su mensaje que incluso a los maestros orientales actuales les llama profundamente la atención en su conexión de lenguaje homólogo al que nos ha venido del Zen. Estuvo como teólogo y filósofo en la Universidad de París y es conocido como el primero de los místicos renanos. Él acogió es dominico y acogió entre sus discípulos, las personas que guiaba, a una parte de las beguinas, que otras grandes místicas del medievo occidental. El atrevimiento de sus tesis, donde la influencia de la filosofía platónica está clara, le llevó a que algunas de las más importantes fueran declaradas heréticas por Juan Pablo XXII, por el Papa Juan XXII, el anterior a Juan XXIII, el del Concilio Vaticano II. Y esa es la razón por la cual la Iglesia Católica no le ha concedido la insignia de la santidad, ¿no? No me resisto a leer el pequeño poema que hay en la página web sobre nuestro maestro Eckhart, que ha tenido una profunda influencia además tanto en Wilhelm Jaeger, en el desarrollo que él realizó sobre el tema de la visión mística que él atribuye que le viene a él de la enseñanza centroeuropea, sino también a Alexander Porach, cuyo tesis doctoral se basa en las tesis del maestro Eckhart. Él habla en los términos del medievo y establece una vinculación con el ser superior clara. Por lo tanto, es un diálogo con el ser superior,
cada cual lo atribuya como considere, pero entrando en su mensaje y en la esencia de su mensaje, este mensaje es transespiritual también. Dice ese texto: Dios siempre está dispuesto, pero nosotros no estamos en absoluto dispuestos. Dios nos es muy íntimo, pero nosotros estamos muy alejados de Él. Dios está en el interior, pero nosotros estamos en el exterior. Dios está en su casa dentro de nosotros, pero nosotros estamos en extrañas tierras. Bueno es que la persona tenga una vida tranquila en Dios, mejor es que la persona lleve con paciencia una vida penosa, pero lo mejor de todo es que se tenga paz en una vida penosa. La pureza ensimismada sabe orar, pues quien ora anhela algo de Dios, algo que quisiera recibir o algo de lo que quisiera que Dios le librara. El corazón en abismamiento, empero, no anhela nada, tampoco tiene nada de que desembarazarse, por ello carece de toda oración, no siendo esta otra cosa que el ser uniforme con Dios, y en esto consiste toda su oración. Este es el mensaje, ¿os acordáis de cuando hablábamos de Nagarjuna? De que nuestra vida, nuestro ser, anda por caminos errantes, en extrañas tierras, persiguiendo sombras, desarrollando la incapacidad de comprender la esencia de lo que somos, de lo que es importante. Por eso dice que el ser eterno está realmente en el centro, pero es nuestra conciencia racional, nuestro yo que nos hemos atribuido, con lo que nos hemos identificado, el que anda perdido. Esto es lo que viene a indicar este poemita, indicando también que cuando se está en profundo abismamiento, desaparecen los anhelos, las búsquedas, el ir de una parte a otra, aquello que decía el Buda, correr hacia un lugar o venir de otro lugar. No hay nada de que desembarazarse porque ya se ha uno desembarazado. Pues bien, este maestro tiene un texto principal que es el texto sobre la pobreza de espíritu. Me vais a permitir, a ver si consigo ponerme un poquito más de luz aquí para que yo pueda ver. Un momento, por favor. El sermón sobre los pobres de espíritu es uno de los sermones principales del maestro Eckhart y es una pieza fundamental de la contemplación cristiana. Lo tenéis por escrito, lo podéis recoger en internet. Está en un lenguaje muy denso y del cual yo quiero utilizar la última parte. Tenéis una charla homóloga a esta que se titula No tener nada en la web, con la cual podéis complementar lo que hoy estamos aquí hablando.
pero el enfoque va dirigido a por qué la propuesta de Eckhart es caminar hacia la pobreza de espíritu y qué significa para él en un lenguaje profundamente radical. Ser pobre de espíritu, sintetizamos, es alcanzar el nivel de conciencia unitiva, no egoica, que nos lleva a vivir tal y como éramos cuando todavía no éramos lo que ahora pensamos ser. La forma humana, individual, que nos atribuimos. Es venir a ser el ser eterno que éramos en un principio, somos y seremos siempre. El ser espiritual, vosotros que estáis sentados y que habéis transitado en estas horas de meditación, de silencio, de ruptura con las circunstancias para simplemente ser, tenéis como vocación, tenemos como vocación este camino de pobreza de espíritu en el cual, como ya contaba en relación con el profeta de Nazaret, Mateo reinterpreta, pero que forma parte del camino de bienaventuranza. El texto de la pobreza de espíritu es más amplio, es un tránsito en el no querer nada, en el no saber nada y en el no tener nada. Nos vamos a centrar en el no tener nada, porque es el punto en el cual hacemos la confluencia con el proceso de desidentificación al cual somos llamados. Vamos a hablar del pobre de espíritu como el que no tiene nada. Esta es la pobreza más extrema, la que por fin nos acerca a nuestra verdadera naturaleza, que es una no naturaleza. Es el destino y el porvenir de nuestra humanidad. Venir a ser vacíos de identidad para así estar llenos de lo existente y ser uno y todo con lo existente. Venir a ser vacíos de identidad para así estar llenos de lo existente. No podemos caminar con el cántaro lleno, porque entonces atenderemos a la posesión del cántaro. Debemos ir ligeros de equipaje y cada cual tendrá el proceso de aligerar su equipaje en la medida y en la forma que la práctica le lleve. La pobreza de espíritu es cuando el hombre permanece tan libre de Dios y de todas sus obras que si Dios quiere actuar en el alma, sea él mismo el lugar en el que quiera actuar, y así lo hará con agrado. En esta pobreza reencuentra al hombre al ser eterno que él había sido y que ahora es y será siempre. En el texto de la pobreza de espíritu, cuando empieza a hablar de no tener nada, hace una admonición, Eckhart, dice: ahora atiende aquí con aplicación y seriedad. He dicho frecuentemente, y grandes maestros también lo dicen, que el hombre debería estar vacío de todas las cosas y obras, exteriores e interiores, de forma que pudiera ser un auténtico lugar de Dios, en donde Dios pudiera actuar. Ahora, sin embargo, decimos otra cosa. Si el hombre se mantiene libre de todas las criaturas, y de Dios y de sí mismo, pero se halla tan en sí mismo todavía que Dios encuentra en él un lugar para actuar, entonces decimos que ese hombre no es pobre según la pobreza más extrema. Esto es,
el hombre en el camino hacia la pobreza de espíritu ha de vaciar su cuenco para mantenerle vacío. Es un lenguaje, repito, que puede no entenderse, pero lo que viene a decir Eckhart claramente es: no intentes dejar atrás lo que tenías, lo que poseías, lo que considerabas, lo que pretendías, para rellenarlo de lo que tú ahora consideras que es la obra divina, la obra excelsa, porque estarás cambiando un cántaro por otro, un contenido por otro. Y esto es bastante frecuente, y es frecuente también incluso en nuestro tiempo, donde hemos abandonado a lo mejor las creencias antiguas o nos creemos ya vaciados de posesiones, liberados de intereses, y luego nos metemos en otra batalla de poder en el plano espiritual, en nuestros pequeños grupos de práctica, en las dinámicas de que ahora yo tengo una sabiduría alternativa, etcétera. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ahí podemos volver a meter la pata. Es el itinerario que hemos repetido tantas veces. Creemos que tenemos que marchar a un lugar diferente, en el que nos llenaremos por completo, en el que tendremos todo lo que ansiamos ser. Y aquí se nos indica radicalmente que tenemos que venir a dejar de ser, venir a dejar nuestras posesiones, nuestras identidades, nuestros roles, venir a ser quien éramos cuando no éramos. Es una frase críptica esta. Cuando no éramos, ¿qué? Pues esto, este rol, esta persona que yo me atribuyo, este esquema en el cual yo me considero estar, estas posesiones, estos ropajes, estos títulos, todo esto yo no lo era. ¿Cuándo no lo era? Como decía aquel Koan, ¿quién eras antes de que nacieras tus padres? Ese es el que señala Eckhart. Es el ser sin forma, eterno y completo, que siempre ha existido y siempre ha sido y es en tu propia existencia. Luego, el proceso que se nos indica por parte de Eckhart es romper con este cántaro tan lleno de ideas, de creencias, de posiciones, de posesiones, de también vaciado o quitado de lo que no queremos que esté dentro de nuestra propia imagen que nos hemos creado, imagen en función de lo que queremos que vean los otros en nosotros, imagen en función de lo que nosotros íntimamente quisiéramos ser. Todo es este proceso de acumulación de imágenes, de contrastes de experiencia que han conformado un personaje o unos personajes que nos atribuimos. Este proceso de vaciamiento es el camino de la pobreza de espíritu de Eckhart. Es la ruptura con nuestra identidad, con nuestro nombre, con la pertenencia a un yo. Y el planteamiento es radical.
desde cuando todavía no éramos la forma, la identidad, la individualidad que ahora somos. Por lo tanto, fijaros cuál es el mensaje de fondo. Es que lo que realmente importa en el proceso espiritual en el que nos encontramos es romper con la forma y la identidad que hemos generado para quedarnos vacíos, no para adquirir nuestra real, decimos entre comillas, identidad divina, desde la cual mantenemos una pureza de espíritu, pero que todavía mantenemos como un personaje, un nuevo personaje místico, esotérico, al cual nos trasladamos como alternativa para podernos agarrar a algo que nos mantenga. Realmente no somos un nombre, no somos un rol en la vida, no somos una posesión, no somos una profesión, no somos un conjunto de circunstancias que atribuimos como el contexto de nuestra existencia. Y vemos esto mucho más en estos momentos de silencio, en los cuales en la profundidad de nuestra respiración se abre ese cántaro que se derrama vacío. Llama Eckhart a la recuperación de un ser que no es ser individual, que es un ser eterno, sin límites, que todo lo abarca. Y que eso es lo que en el texto decía, Dios está íntimo a ti, pero tú estás en lejanas tierras. Quiere decir, es volver a el único ser que realmente somos, que es el ser sin límites, sin separación, y por lo tanto es un ser que no es un ser individual, porque en esta existencia habita el conjunto de todas las cosas. ¿No habéis sentido a veces una cierta sensación extraña, como si os faltara el hogar al cual realmente pertenecéis? Como si hubiese la necesidad de una expansión completa de la existencia. Es una sensación que a veces puede durar un instante, pero que en ese instante es como un fogonazo. Luego nos da mucho miedo y nos escondemos, nos metemos de nuevo en este personajillo que tiene una historia que puedo controlar y puedo manejar. Os pido coraje, os pido decisión para esa añoranza de el ser eterno que habita en vosotros, que habita en todos nosotros, se pueda expresar sobre la base de un vaciamiento de los elementos que nos limitan. Es un vaciamiento, como indicaba, de ideas, de dogmas, de necesidades, de apegos a seguridades y de salir a la intemperie. No es el tirar por la ventana todo lo que tenemos y marchar sin nada, forzándonos
en un camino que no sentimos profundamente. Es una conversión muy profunda, mucho más profunda. Es vivir en medio de las cosas. Como decía el texto, lo mejor de todo es que se tenga paz en una vida penosa. Se refiere a una vida llena de circunstancias, llena de problemas, llena de dinámicas. Vivir en medio de eso, pero siendo habitantes de lo eterno. Y por lo tanto siendo vacíos, no instalándose en esa pertenencia a esos problemas, a esas angustias, a esas expectativas. Eso es vivir en ecuanimidad, pero para vivir eso hay que hacer un profundo silencio en la existencia personal. Insiste Eckhart, por eso decimos que el hombre debiera permanecer tan pobre que ni él mismo fuera un lugar, ni lo tuviera. En la medida que el hombre conserva un lugar en sí mismo, entonces conserva todavía diferencia. ¿Qué significa conservar diferencia? Pues ser alguien, es lo que decía Nagarjuna, ser un esquema, ser unas emociones, unas posesiones, una dinámica. Yo soy esto y esto le doy permanencia y esto existe en mí y se va a mantener y se va a prolongar, dando un itinerario de individualidad que le atribuyo eternidad. Pues Eckhart cita el tema de ni siquiera ser un lugar, ni siquiera manifestar una diferencia, ni siquiera tener un espacio para uno mismo, donde no se aprecia diferencia. Esto da un vértigo porque no tengo nada que decir, no tengo ninguna expresión, no tengo ningún interés que mantener, no tengo que defender ningún ámbito, no tengo opinión. No es eso. No es eso. Defender apasionadamente el momento, incorporarse a la vida en este momento, luchar por las cosas y por los seres y luego abandonarlo. Significa no dejar huella, no dejar espacio, no intentar pretender ocupar una memoria, ocupar un legado, ocupar una riqueza que da identidad. Identidad aquí es la expresión de seguridad, de estabilidad, de nombre, de algo que se mantiene. Se trata de romper con ese apego. Como veis, Buda, Jesús, Eckhart, saltos que se mantienen en el tiempo. Nagarjuna, Dogen, Josu, por citar a otros maestros orientales, Taulero, Juan de la Cruz, Francisco de Asís, expresando en cada momento un vaciamiento de la diferencia que da poder, que da conocimiento sobre otros, que permite control, que permite decisión sobre las cosas. Es ese mecanismo paradójico de luchar con toda el alma y luego dejarlo una vez que la tarea esté hecha. Y por lo tanto, en lo que corresponde a nuestra tarea interior, es un desprendimiento continuo de todo aquello que marca diferencia en nosotros, de todo aquello que queremos mantener como estabilizado. Es un trabajo de pulimiento de los perfiles rígidos de nuestra existencia. Y esto es una vocación que no todo el mundo entiende
que no todo el mundo pretende y que no todo el mundo encuentra. Es pasar del accidente, esto es, de lo que tiene forma, lo que tiene estructura independiente y fija y concreta, a la esencia, que es sin forma, que es eterno, que es totalidad, pero que al mismo tiempo no tiene diferencia y no tiene separación. Y no podemos entender esto con nuestra mente, porque no tenemos capacidad de, con una estructura racional que llama a la defensa de este espacio que yo he generado o que he creado en esta vida, a ese salto de experiencia que me impide, que me permite perderme, entrar en pérdida, en el flujo de todo lo que existe. Esto solamente es un proceso que íntimamente puede tomar cuerpo en el contemplativo e irse expresando en cada uno de los momentos de la vida. Esto es tener experiencia del vacío, vacío que está lleno de todo. Vacío de un ser separado, vacío de un ser autosuficiente, individual y con destino y origen independiente, para abrirnos a un ser eterno, sin límites y sin forma. Y ahí se expresa esto en un lenguaje misterioso. Porque decía, cuando estuve por encima del ser y de toda diferencia, allí era yo mismo, allí me quise a mí mismo y me conocí a mí mismo en la voluntad de crear a este hombre que soy yo ahora. Y por eso soy un no nacido, y en el modo de mi no haber nacido no puedo morir jamás. Según el modo de mi no haber nacido he sido eterno y lo soy ahora y lo seré. Pero esta circunstancia de este hombre, esta mujer que soy yo ahora, es una manifestación del ser completo al cual habita en mí y yo pertenezco. Este ser completo no es una identidad nueva que me atribuyo, porque ese ser completo también son los árboles, también son los muebles, y también son las otras personas, y también son todas las gentes que han venido siendo y viviendo y existiendo, y también son los diferentes mundos y los diferentes astros y las luces y la oscuridad. Todo esto está viviendo en este momento, aquí, en esta palabra que se está expresando. Y por lo tanto la criatura y la historia personal que aquí se ha manifestado es una historia preciosa de manifestación de la única realidad que existe. Pero esta manifestación, que es diversa como todas las diversidades que existen, son luces maravillosas que surgen y que han de apagarse, y nadie debe quedarse en posesión de ellas. No hay identificación posible. El gran drama humano es que perseguimos algo que no es, porque creemos tener una identidad que ha de permanecer, y esto no es así. Por eso nuestro camino es esta depuración, esta pobreza de espíritu, pero que al mismo tiempo es un camino de libertad, como diría Nagarjuna. Es un camino de apertura de esta prisión individual, de estos intereses que acogotan, de estas expectativas que estamos esperando, de este peso de un pasado que creemos independiente. A esto llama también Eckhart.
Termina él con otra frase también críptica. Dice, atravesar es más noble que fluir. En el atravesar es donde permanezco libre de mi propia voluntad y de la voluntad de Dios y de todas sus obras y de Dios mismo. Pues en ese atravesar me doy cuenta de que yo y Dios somos uno. En todo eso Dios es uno con el Espíritu, que fui, soy y seré. Y esa es la extrema pureza que se puede encontrar. Fluir es algo que incluso en nuestro crecimiento espiritual es un salto hacia adelante. Pero fluir en los términos de Eckhart significa modelar y aceptar que nosotros cambiamos y que ahora tenemos esta forma y luego tenemos esta otra y luego evolucionamos. Yo soy un hombre joven y luego soy un hombre viejo y luego tengo este rol y luego tengo este otro y tengo esta posesión y tengo esta otra y soy capaz de tener la suficiente maleabilidad, tolerancia y aceptación para ir saltando de una forma a otra forma, y esto está bien, pero él habla que hay un salto mayor a dar, que es atravesar, esto es, saltar a la no forma. Y esta es la experiencia del Zen, la experiencia de nuestra práctica, que es en un determinado momento simplemente ser. Vuelvo a repetir lo que decíamos, nos sentamos en quietud, nos sentamos en silencio, en esta quietud y en este silencio aceptamos y expresamos simplemente ser. Y ese ser no le ponemos apellidos. No es Pedro sentándose en silencio. No es este cuerpo que yo percibo sentándose en silencio. No es este nombre que yo le doy a esta acción. Sino simplemente ser. Y esto es atravesar. Y en ese momento tocamos lo eterno. En ese momento nos mantenemos en la esencia. Por lo tanto, el camino es un camino de pasar desde la identificación a la no identificación. Es un camino que en algún momento quizás visto desde el corazón puede asustar, pero en el fondo es un camino de liberación. ¿Cuánto peso hemos acumulado? ¿Cuánta carga andamos en cada paso? Es como aquella anécdota del hombre mayor que llevaba un saco tremendo pisando arena en la playa, y como llegó el niño y le pegó un empujón al saco para que lo soltara. Es este peso de nuestra personalidad, de nuestra historia, de nuestros esquemas vitales, de nuestros intereses, del que dirán, del que me quieren, del que no me quieren, de que por qué yo siento esto y qué envidia tengo y por qué yo no tendré aquello otro y por qué estaré esperando y a ver cómo controlo esto y por qué no se me escape esto otro. Todo este esquema hemos de irlo dejando. Y hemos de irlo dejando no porque nos vayamos a morir en un determinado momento, sino porque la forma de existencia a la que estamos llamados es la de estar apasionados con el momento que nos toca, pero al mismo tiempo soltarlo. No hay nada que nos pertenezca, nada. Ni nuestro nombre, ni nuestro sexo, ni nuestra actitud vital, ni nuestras posesiones, ni nuestros dogmas, ni nuestra religión. No hay nada. Y este soltar, este vaciarnos para quedarnos vacíos, no es qué va a pasar de mí en este momento, porque siempre que digas qué va a pasar de mí, habrá un agarramiento a ese mí. En la experiencia ya se cae ese mí y entonces ya no importa. Es difícil hacer otra transmisión que no sea esta. No se puede expresar esto
con palabras, hay que expresarlo con una práctica de experiencia donde sintamos desde el corazón la importancia de este vaciarnos para venir a ser quien éramos, quien hemos sido siempre, quien seremos siempre, quien somos ahora, si dejamos de ser quien creemos que somos. Que estas palabras os acompañen en este volver a la cotidianidad. En la cotidianidad hay todo eso que ahí en el verso el poeta místico llama vida penosa. Vida penosa tanto en cuanto puede estar metida en el encarcelamiento del sufrimiento. Pero si andamos en esas circunstancias, en esa accidentalidad, en ese momento a momento, desde la experiencia profunda de vaciamiento, nos moveremos con libertad, con profunda y absoluta libertad. Y en ese momento comprenderemos lo que significa el amor desinteresado, la comunión con todos los seres.